Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 23. Amén. La escritura dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio, también es un joven bien parecido, y el Señor está con él. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David, el pastor. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl, junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David, y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición: por favor, permite que David quede a mi servicio, porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Amén. Oramos. Señor Dios, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres soberano, Señor, porque tú eres, Padre, el que nos enseña, el que habla a nuestro corazón, Señor Jesús. Damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por haberte fijado en nosotros, Señor. Padre, sé tú hablando a nuestro corazón, abre nuestro corazón, Señor, toda distracción, Señor Jesús, sé tú apartándola, Señor, para que podamos recibir de tu palabra esta mañana, Señor Jesús. Padre, te damos gloria, te damos honra, Señor. Pido que seas tú hablando, Señor Jesús. Padre, úsame como instrumento, Señor Jesús, y sé tú hablando a tu pueblo lo que quieres que tu pueblo escuche, Señor, lo que quieres que tu pueblo, Padre, retenga en su corazón, en su mente, en su espíritu, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por tu amor, Padre. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este lugar. Sé tú hablándonos esta mañana, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse. Acabamos de leer la escritura. Ese es un pasaje de cómo David llega al palacio. Amén. Y dice, la escritura comienza diciendo que el espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor Jehová había enviado un espíritu atormentador a Saúl. Y nosotros podemos decir: ¿cómo Dios va a enviar un espíritu maligno, un demonio, a que atormente a alguien? Amén. Y yo quiero ir un poco atrás de la escritura. El nombre de Saúl dice aquel que el pueblo ha pedido, aquel que es pedido por el pueblo. Amén. Entonces, los que conocen la escritura, los que han leído la escritura, pueden saber que Saúl llegó al reinado del pueblo de Israel porque el pueblo pidió un rey. Amén. Ok, el pueblo pidió un rey. Por eso Saúl significa el pedido por el pueblo, el que el pueblo ha pedido. Amén. Y vemos que Saúl desobedece, y al desobedecer el espíritu de Jehová es apartado de la vida de Saúl. ¿Y por qué desobedece? La instrucción que Dios dio a Saúl por parte de Samuel era que destruyera a los amalecitas, a Amalec. Amén. Lo que representaba el pueblo de Amalec o los amalecitas
era todo el poder malvado y la oposición a Dios. Siempre Amalek se oponía a lo que era Dios. Era una ciudad malvada, era una ciudad de pecado, amén, y siempre se opuso al plan de Dios. Y la instrucción que Dios le da a Saúl era que eliminara a Amalek totalmente. Y Saúl desobedece, porque elimina parte de lo que Dios le dijo que eliminara todo. Y muchas veces en nuestras vidas así andamos algunos. Cuando Dios te dice elimina todo, es eliminar todo. Saúl guardó lo mejorcito del pueblo de Amalek. No obedeció. La instrucción era destruye todo lo que está ahí, incluyendo niños. Y es un poco difícil, ¿no? Muchas veces nosotros como creyentes nos cuestionamos, ¿y por qué niños que son inocentes? La maldad del pueblo, como cuando Dios indica a Noé que construyera el arca, la maldad del pueblo se había aumentado de más. Y Dios prefería que los niños murieran en ese tiempo a que crecieran siendo malvados y apartados de Dios totalmente. Y es el plan de Dios, siempre ha sido que nosotros estemos cerca de Él, cerca de Dios. Amén. Entonces Saúl desobedece a el Señor y el Señor lo desecha. Y no es que desecha la persona de Saúl, desecha su posición. Recordemos que había sido ungido para ser rey. Amén. Él desobedece y aparte miente, porque viene Samuel y le pregunta, ¿hiciste lo que dijo el Señor? Y él dice, sí, eliminé a todo. Le preguntó como 3 veces, pueden leer la escritura. Y Saúl decía, lo eliminé todo. Y aún no acaba de decir, lo eliminé todo, y suena la vaca, mu. Lo delataron. Y de ahí le dice a Samuel que era para ofrecer sacrificio a Dios. Y es ahí donde Samuel dice, es mejor la obediencia que el sacrificio. Y muchos creyentes hoy en día viven haciendo sacrificios innecesarios porque Dios no los necesita cuando no vienen con obediencia. La obediencia va a producir un sacrificio sincero. ¿Por qué? Porque el sacrificio es algo tú con Dios que quieres consagrar a Dios y es de acuerdo a tu relación con Dios. Tú no puedes ofrecer pecado como sacrificio. Eso era lo que representaba todo lo que saliera de Amalek. Era lo que Saúl quería presentar como sacrificio al Señor. Y en estos tiempos vivimos haciendo sacrificios, demasiados sacrificios, que no vienen con obediencia, que no vienen llenos de amor. Conclusión, no vienen de parte de Dios. Y el sacrificio así no tiene ningún valor. Es más la obediencia que el sacrificio, dice el Señor. Tenemos que enfocarnos en obedecer lo que es la palabra del Señor. ¿Y por qué hay cosas que permite? Yo estudiaba la Escritura y veía que en la Escritura nos muestra en 3 sentidos lo que es la voluntad de Dios. La primera, como la ley de Dios, la voluntad de Dios. ¿Okay? La segunda es la perfecta voluntad de Dios, lo que sale de su propósito para ti. Un ejemplo, no era el propósito basado en la perfecta voluntad de Dios que Saúl fuera rey. El pueblo lo pidió. No salía del propósito de Dios para con el pueblo de Israel. ¿Ok? Y por tercera tenemos la voluntad permisiva de parte de Dios. Hay cosas que Dios permite
pero no viene de su propósito, viene de tu carne, de mi carne, pero el Señor lo permite. Dios nos da libre albedrío y dice, eso no te conviene, pero nosotros vamos y lo hacemos. Amén. Y en realidad todo el reinado de Saúl estaba basado en su posición, en lo que él era. Y estaba basado en darle el agrado al pueblo, en agradar al pueblo. Hay muchos ministros hoy en día, no quiero juzgar, pero es parte del crecimiento en el Evangelio. Es parte de lo que nosotros estamos transmitiendo, no como iglesia, sino como creyentes al que no conoce. Amén. Hay muchos ministros hoy en día que prefieren agradar a su congregación que a Dios, predicar lo que es la palabra de Dios. Y si el niño se ofende porque predicamos de disciplina, pues no hay que predicar de disciplina, hay que callarnos la boca. Hay que predicar lo que el pueblo quiere oír. Amén. Y eso no va a producir efecto. Eso es un sacrificio, que me voy a sacrificar, pero no viene con obediencia de parte del Señor. Un ministro tiene que obedecer a Dios primeramente. Amén. Y en base a eso, predicar, guiar. Y si al pueblo no le gusta, pues que el pueblo se arregle con Dios, ¿no? Cada uno vamos a dar cuentas al Señor. Y aquí vemos ya un poco la introducción del por qué Saúl fue desechado. Amén. No él como persona, fue desechado de su posición. Él tenía un chance para que su vida fuera restaurada, hubiese arrepentimiento y Dios lo acogiera totalmente como hijo de Dios. Amén. Pero la Escritura no nos muestra eso. Entonces, ¿qué pasa? Él desechado de su reinado. Y en el capítulo 15, el Señor nos presenta a David. Y me impacta porque Dios le dice a Samuel, ¿por qué lloras lo que yo ya deseché? Samuel estaba llorando a Saúl. Y dice, después de haber dado tanto luto, Samuel, a Saúl, levántate y ve y unge a alguien que yo te voy a decir que yo he escogido para reinar sobre el pueblo de Israel. Y da la casualidad que David significa el elegido de Dios. Amén. David salió del propósito de Dios para el pueblo de Israel, de su perfecta voluntad. Amén. No llores lo que Dios ya desechó. No llores si algo ha salido de tu vida. No lo llores. Si tú estás en la perfecta voluntad de parte de Dios, no llores lo que Dios ya desechó. No le sigas guardando luto. Si Dios lo desechó es porque tú no lo necesitas. Amén. Y si no lo necesitas, no te va a hacer a bien. Entonces no perdamos tiempo en llorar al Saúl que Dios ya desechó de nuestra vida. Aquí hay gente, y yo lo digo así, así hay gente que tiene que apartarse de ciertas amistades. Tienen que borrar números en su celular de personas con las que no te conviene hablar. Porque en el mundo espiritual Dios ya lo desechó. Pero por su voluntad permisiva tú sigues llorando lo que Dios ya desechó y tú no lo puedes ver. ¿Por qué? No estás conectado con el Señor, no estás con Dios. Amén. David es ungido como rey, pero se queda cuidando ovejas y el que es desechado se queda reinando. Amén. No porque veas a algunos cuidando ovejas, pienses que ese es su destino, sino que es el tiempo de Dios. Hay tiempos de parte de Dios. Amén. Y era el propósito y era el tiempo de Dios que David pasará por procesos. Amén. ¿Cómo yo le voy a ir a tocar el arpa?
alguien que ya fue desechado. Hay gente que es ungido, le dan cargo y agarran la maleta y ¿dónde es que me tengo que poner? Dejan de hacer lo que eran antes. Dejan de hacer lo que estaban haciendo. Amén. Y si Dios te escogió por algo, fue por tu esencia, lo que tú hacías. Amén. Tú no tienes que dejar de servir. Tú no tienes que dejar de glorificar a Dios. David, siguió cuidando ovejas y tocaba el arpa. Y dice la escritura en la Reina Valera, dice, yo he visto, cuando Saúl pregunta, ¿no? Consíganme a alguien que toque bien el arpa. Y un criado dijo, yo he visto. Eso indica, David tocaba el arpa con sus ovejas. Muchas veces uno busca un buen escenario. Si vienen 2, no predico. Si vienen 300, armamos un avivamiento. Y no funciona así. Amén. No funciona así. Hay uno, yo he visto uno, dijo uno de los siervos. Amén. David nunca dejó de pastorear ovejas, nunca dejó de tocar. Lo que tú estás haciendo ahorita te puede lanzar algo mayor. No dejes de estar haciendo lo que estás haciendo. Amén. No dejes de dar productividad para el reino de Dios. Tal vez tú lo puedes ver que no estás haciendo nada, pero así sea lavar los baños. Esos baños tienen que ser los más limpios, porque tú no lo haces para el hombre, tú lo haces para Dios. Amén. Si tú eres maestro de escuela dominical y solo tienes 2 niños, esos niños tienen que recibir el evangelio, tienen que recibir la palabra de Dios. Y lo tienes que hacer bien. No como, nada más me llegaron 2 niños, voy a jugar con ellos. O me pongo en el celular como maestro y que los niños, ¿pasa eso aquí? Porque se callaron mucho. O sea, no importa el escenario, lo que importa es lo que tú tienes dentro. Amén. David era un músico por excelencia, y no solo un músico por excelencia, era un hombre de guerra, dice la palabra. Amén. Y Jehová estaba con él. Por así decirlo, era alguien que agradaba totalmente a Dios. Amén. No es la posición lo que determina quién tú eres. Saúl ya era desechado y seguía reinando en Israel. Estaba aferrado a una posición porque Samuel ya le había dicho, el Señor Dios te ha desechado. Y ya hay uno que te va a reemplazar. Entonces buscaron a David. Y me encanta la descripción que dan de él. Hay uno que sabe tocar, yo he visto uno que sabe tocar, y dice la escritura que cada que David tocaba, el espíritu maligno se apartaba de Saúl. En definitiva, era el Espíritu Santo obrando en la vida de David. No el talento. Mira, hay personas que nacen con talento y hay personas que lo desarrollan. Yo no nací con talento para el teclado, lo digo, nunca me he hartado de ser un buen tecladista, pero desarrollé. Entonces, porque tengas el talento, no eres la última. ¿De qué sirve el talento cuando no hay gloria? Cuando hay gloria de Dios, cuando hay unción de Dios, tú vas a desarrollar para lo que Dios ya te llamó. Eso solo va a ser una herramienta. La herramienta de David era la música. A través de la música, el espíritu que atormentaba a Saúl, David tenía entrada. Hay que esperar el tiempo de Dios. Cuando Dios te dice que tú eres llamado para algo, espera el tiempo de Dios. David nunca fue a reclamar la posición de rey.
Nunca lo hizo. Fue y sirvió a Saúl. Y lo servía de una manera tan impresionante que dice la escritura, Saúl le amó mucho. Y le amó mucho porque pues no sabía que él era el futuro rey, ¿verdad? Cuando David fue agarrando fama, popularidad en el pueblo de Israel, ¿por qué? Porque hacía las cosas bien, ¿no? La fama, la popularidad siempre va a existir. De dos maneras. Tú vas a ser conocido por hacer las cosas mal o por hacer las cosas bien. Y David era conocido porque todo hacía bien. Y dice, Saúl le amó. ¿Por qué? Porque yo te garantizo que David no le servía al rey de Israel. Dios le servía a su Dios. Y cuando tú sirves a Dios, si tienes que estar a servicio de alguna persona, tú lo vas a hacer bien. Dice la escritura, todo lo que hagáis, hacerlo para Dios y no para el hombre. Amén. Y estamos en un tiempo que queremos hacer todo para el hombre y no se convierte, no es obediencia, se empieza a hacer sacrificios sin valor. Venir a la iglesia no es un sacrificio. Y si es un sacrificio para ti, estás en problemas. Te lo digo así con todo el respeto, hermanos que me merecen. Pero el venir a la iglesia es un mandato de parte de Dios. Guardar el día de reposo. Cuando lo veamos como sacrificio, el ir al cielo no es un mandato, pero Cristo pagó un alto precio para que tú llegaras al cielo. Y por sacrificios, eso no va a suceder. Amén. Dios quiere tu obediencia, no tu sacrificio sin valor. La obediencia trae sacrificio. Y sí, cuando obedeces, tú vas a presentar un sacrificio agradable, de olor grato a Dios. Vayamos un poco a la historia de Abraham. Hay algo que yo siempre digo, Abraham sacrificó a Isaac. Él lo hizo en su corazón. No físicamente, pero él lo sacrificó en su corazón. Porque tuvo que venir el ángel de Jehová a decirle, espérate. Dios que conoce nuestra mente, nuestro corazón, dice la escritura, es el que escudriña los corazones. ¿Tú crees que Dios no sabía que Abraham lo iba a hacer? Él quería ver su obediencia. El ángel lo detiene y a causa de su obediencia y celebración, porque iba a conservar a su hijo, Abraham va y ofrece un sacrificio a Dios. Y ese sacrificio es agradable porque salió de parte de la obediencia de un justo en la tierra. Amén. Dice entonces en el 18, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. El Señor estaba con David y pudo haber estado con Saúl. Pero así como el Señor rechaza a Saúl, Saúl rechazó al Señor. Todo lo que el Señor era, y así hay personas en estos tiempos. A mí me da tristeza ver que personas rechazan el Evangelio cuando tú intentas hablar. Mismos creyentes no te acertan consejos. Y aquí David estaba a servicio de Saúl, alguien que ya había sido desechado. Y nosotros no podemos servir
al hermano. Y si no podemos servir al hermano, no vas a poder servir a Dios. Te lo digo así, eso es una mentira. Si tú estás sirviendo a Dios, pero no sirves a tu hermano, en realidad no estás sirviendo a Dios. No estás sirviendo a Dios, no estás agradando a Dios. Amén. En el mundo espiritual, los que estamos de este lado, los que son mayores, servimos a los que son menores. En el mundo afuera, el que tiene el cargo más grande es el que es servido. En el Evangelio, en la vida cristiana, eso no funciona así. Cristo era el mayor. Cristo era el rey. Cristo sigue siendo el rey por los siglos de los siglos. Y Él vino a servir. Amén. Él vino a servir. Es tiempo que demos a Dios sacrificio agradable, ofrenda agradable de parte nuestra para el Señor, que esté llena de obediencia, que esté llena de sabiduría en la palabra. Amén. Yo había dicho anteriormente que el entendimiento solo produce fariseos, porque cuando yo proceso aquí, yo me puedo leer este libro de memoria y lo puedo recitar de memoria, pero cuando lo empiezo a aplicar, va a transformar mi vida. Eso no es solo saberlo, es permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Es el libro más vendido de todos los tiempos. No hay ningún autor que le pueda ganar a Dios. No quiero pensar que es el más vendido del mundo, pero el menos leído. Yo creo que sí. La palabra de Dios, dice la Escritura, es la que nos instruye, nos guía y nos lleva por un buen camino. Amén. Si tú tienes que tocar el arpa en un campo, en un patio donde hay ovejas, tú lo tienes que hacer bien, porque nosotros servimos a un Dios vivo. No tienes que esperar estar en el palacio. Y el ungido de Dios, el escogido de Dios, fue a servir al rey desechado en el palacio. ¿Cómo? Cantándole, tocándole el arpa. Amén. Un instrumento musical muy usado en estos tiempos. Amén. Entonces tenemos que estar en la perfecta voluntad de parte de Dios. Y si hay cosas que en tu vida pues no salieron bien, acuérdate, está la ley de Dios como voluntad de Dios, está la perfecta voluntad de Dios, que es la que sale totalmente de su propósito y en la que debemos andar todos. Amén. Y está la voluntad permisiva de parte de Dios. Dios nos dio libre albedrío y si tú te metes en líos, Dios te va a venir y te va a sustentar. Dios lo va a hacer. Pero te va a tocar padecer. Cada acción trae una consecuencia. Saúl la tuvo, no obedeció, su consecuencia, ya el reinado ya no se le iba a devolver. Por mucho que de corazón se arrepintiera, Dios lo iba a acertar, pero como rey no. Entonces, cuando tú te metes en líos por tu carne, Dios te va a sustentar, pero no olvides las consecuencias no se te van a quitar. La consecuencia, Dios te va a dar la fuerza para vivir con tu cruz. Así es. Dios te va a dar la sabiduría para llevar la cruz. Y que en el pasado fui esto, y tal vez vas por la calle y te conocen más por lo que fuiste en el pasado, porque no te creen que ahora eres creyente. Bueno, esa es tu cruz. Saúl era el escogido del pueblo. David era el elegido de Dios.
Saúl fue escogido porque el pueblo lo pidió. Y Dios dijo, ¿quieren rey? El Señor estaba no sé si decir triste, pero el Señor estaba celoso, dicen por ahí, puede ser. ¿Por qué? Porque Él los sacó del pueblo de Egipto y Dios quería que vivieran bajo su ley. Y ellos querían un rey que los gobernara. Entonces el pueblo de Israel desechó a Dios como rey, a Dios como rey y pidió un rey físico. Como decía, como las demás ciudades. Dijeron, un rey que nos gobierne como las demás ciudades. Dios era el rey, Dios era el que gobernaba, Dios tenía profeta que hablaba al pueblo. Ellos desecharon eso, desecharon a Dios totalmente. Y en el corazón de Dios yo te garantizo que David ya estaba puesto como rey desde antes de haber escogido a Saúl. Pero Dios quería ver la respuesta del pueblo. El pueblo me anhela, el pueblo quiere acercarse a mí. La generación de estos tiempos no es tan distinta a los tiempos bíblicos. No sé si sea peor o similar o igual. Pero la generación de estos últimos tiempos no está muy lejos del pueblo de los amalecitas. Hay quienes buscamos a Dios de todo corazón, hay quienes buscan a Dios en medio de la necesidad, hay quienes no buscan a Dios, hay quienes buscan a Dios porque mi mamá y mi papá vienen a la iglesia, hay quienes buscan a Dios porque crecí en la iglesia, hay quienes buscan a Dios porque mi esposa viene y es fiel, o viceversa, mi esposo es músico y pues tengo que estar en la iglesia. Eso no va a transformar tu vida jamás. Esos son sacrificios sin sentido, sin valor. Tú tienes que buscar a Dios por tu cuenta. Hay una batalla, hay una guerra que tú tienes que pelear. Y no la vas a pelear con el hermano, es con el mismo infierno, con los mismos demonios con quien tú vas a pelear. Y si tú no estás listo para eso, vas a perder la batalla totalmente. Hay un Dios que pelea por ti y va a ir peleando a la par tuyo. Tu posición no determina lo que tú eres. David, todos conocen la historia de David y Goliat, ¿cierto? Todos lo conocemos. La primera historia que cuando yo vine a los caminos del Señor, que escuché fue la de David y Goliat. Incluso antes de ser cristiano ya la sabía. Pero haber matado a Goliat no fue lo que lo llevó al palacio. Tenemos que empezar a agradar a Dios de todo corazón. Algo que yo les meto en la cabeza a los jóvenes, porque yo no lo he dejado de hacer, amén, es siempre decirles, incluso que tu papá y tu mamá no te aman más que Dios. No sé si algún padre me va a ver torcido, pero es la verdad. Tú no puedes amar más a tus hijos que Dios. Nosotros como padres, si entendemos el amor de Dios sobre nuestras vidas, vamos a reflejar y transmitir ese amor a nuestros hijos. Y nuestros hijos van a empezar a caminar con el Señor. Yo ayer desde pequeño se lo digo. Yo no crecí como con mucho cariño. Yo empecé en realidad a decir te amo, I love you,
cuando pues conocí a mi esposa, ¿no? Fue que empecé a hacer, y todavía soy un poco duro. Cuando me abrazan o algo todavía, ¿no? Y ella, con su familia, pues siempre y te amo y esto y lo otro. Y esa parte ella se lo ha inculcado a mis hijos. No hay día que Jeremiah o Atara no digan I love you, I love you. Y yo voy por detrás y cuando me lo dice así le digo yes I love you too, pero no como Dios te ama. No me entiende, pero un día me va a entender porque nunca se lo voy a dejar de decir. Y en esta semana me pasó algo para mí increíble y me dio un poco de temor, porque dije Cristo viene pronto. Lo recojo de la escuela y siempre le hago plática qué es lo que hizo, qué comiste. Y esta vez lo subo y yo no le hice caso, ¿no? Porque venía hablando por teléfono. Cuelgo y me dice, papá, en este mundo mucha gente se está poniendo mala. Y yo no quiero ser un niño malo, ni una persona mala. Cuando él me dijo eso, me quedé, ¿de qué hablaste en la escuela? ¿Qué te dijeron? Obvio, él me lo dijo en inglés, ¿no? On this world, all people, they're getting bad, really bad. And I don't want to be one of them. I want to be a good guy. Y lo primero que respondí fue, y ese es el plan de Dios. Es lo que tu mamá, es lo que yo queremos, que sea su nombre de Dios, al igual que tu hermana, una mujer de Dios, que caminen en su justicia, en su palabra y sobre todo que anden en su presencia. Ya no me entendió, pero me impartaron sus palabras, que un niño de 5 años tenga el conocimiento de que este mundo se está poniendo cada vez más peor. Y lo primero analicé que me vino a la mente, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, son las señales, las últimas señales de estos tiempos. Es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de arreglar cuentas con Dios, es tiempo de empezar a ofrecer sacrificio de olor grato a Dios, es tiempo de dejar ver mi prueba y empezar a ver al Señor. Es tiempo de dejar de venir a la iglesia y ver los defectos del hermano, que hoy no me fajé. ¿Ven? Viene un poco rebelde. ¿Por qué? Eso pasa. Nos enfocamos en las personas en lugar de enfocarnos en Dios. Y es cuando perdemos el objetivo. Cuando tú estás enfocado en Dios, tú vas a tocar el arpa para un Saúl. Tú vas a servir al hermano. Tú vas a hacer lo que Dios dice en su palabra que tú hagas. Vas a empezar a caminar en justicia, que es el plan de Dios, la voluntad de Dios en ley. Caminar en justicia, caminar en las leyes de Dios. Era la voluntad, hablando la ley de Dios, era la voluntad de Dios, la ley de Dios, que Saúl destruyera a los amalecitas. Era la ley. Era la perfecta voluntad de Dios que Saúl lo hiciera y obedeciera. Y la voluntad permisiva, ya la vimos, que Saúl no la hizo. Entonces, muchas veces repetimos, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero si se fijan, el verso empieza a los que aman a Dios. ¿Y cómo hay que amar a Dios? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y si tú amas a Dios de esa manera, ¿qué vas a empezar a hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Estamos buscando el reino de Dios y su justicia? ¿O nuestra prioridad es otra? Porque este es un tema de prioridades, hermanos.
Tú decides a quién sirves, tú decides qué hacer, tú decides a quién le das tu tiempo. ¿Qué es tu prioridad? ¿Dónde están tus prioridades? Estamos en los últimos tiempos. Estos la tenían un poco fácil porque venía el Mesías. Nosotros, viene el Mesías, pero a recoger a su pueblo, un pueblo santo. No es de que hay que andar o andamos en santidad y están las vacas ahí sonando, porque no hemos desechado cosas de nuestra vida. Y no es que Dios nos ponga en vergüenza. Cuando tu pecado sale a relucir, no es que Dios te ponga en vergüenza. Yo lo veo más de la manera del cómo fuiste escogido. Tú fuiste escogido para caminar en justicia. Y si no lo estás haciendo, Dios lo va a relucir para que sigas caminando en justicia. Dios nos llamó a caminar en justicia, a andar en obediencia. Él no avergüenza a sus hijos. Dios no lo hace. El hombre lo hace, Dios no. El hombre señala, Dios no. La Escritura dice, con la medida que juzgas, serás juzgado, porque ni Dios mismo juzga. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Nosotros no podemos leer el corazón. El plan de Dios es ese, que andemos en justicia a plenitud. Y chequemos nuestras prioridades. Hoy no voy a la iglesia. Me salió un trabajito. Bueno, ¿cuál es tu prioridad? ¿El proveedor o mi jefe? ¿O tengo una gripe? No voy a la iglesia. Es como que algo contrario, ¿no? Buscamos al sanador, pero nos quedamos en casa. O lo usamos como último recurso. No tienen que desahuciarte para que llegues a buscar a Dios. Si a Dios le place, te va a levantar aún de los muertos. Pero aún con una gripa, Dios espera que tú le alabes. Dios espera que tú vengas y le demuestres tu amor, tu sacrificio de olor grato. Amén. Pero no estoy diciendo que el sacrificio no sea malo. Es sin valor cuando no viene con obediencia. Amén. Entonces, pongámonos de pie. Vamos a orar. Que el Señor ha sido más que bueno con nosotros. Dice su palabra, que su palabra permanece totalmente para siempre. ¿En qué andamos? ¿Cuál es tu fundamento? Amén. ¿En lo que permanece para siempre o en lo que va a pasar? Amén. Siempre hay que buscar lo eterno de parte de Dios. Amén. Oramos, Señor.